Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de la evaluación de desempeño, que es muy importante justamente en la gestión de talento humano. Vamos a ir aprendiendo a utilizar algunas herramientas que nos pueden servir de mucho apoyo, como el Excel en este caso. Ya vamos a ir haciendo algunas configuraciones y demás. Y bueno, la idea siempre va a ser de que nosotros tratemos de ir generando herramientas que generen competitividad sana, aumenten el nivel de productividad. Vamos a hacer un ejercicio en Dashboard, ya vamos a hacer eso también en la segunda parte, entonces todo eso lo vamos a ir viendo. Si bien es un módulo, el día de hoy es un módulo no tan largo, pero vamos a ir aplicando algunos ejercicios para poder tener mayor efecto, ¿ya? Bueno, cuando nosotros hacemos énfasis en el tema de evaluación de desempeño, nosotros debemos ir justamente tomando en cuenta que nos referimos a mejorar, en este caso, las habilidades de los trabajadores, ¿no? Cuando nosotros hacemos una evaluación de desempeño, ahí mismo nosotros identificamos que de pronto existen algunas debilidades ya en atención al cliente, que pueden subsanarse con conocimientos, con desarrollo de destrezas y demás. Entonces, hacemos un trabajo que puede ser un poquito más efectivo, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a ir realizando algunas situaciones más favorables, ¿no? Entonces vamos a ir combinando algunas herramientas ya que mejoren en este caso el desempeño laboral. La idea es de que el trabajador haga un buen trabajo y en este caso podamos obviamente sí tener trabajadores que den el mayor rendimiento posible. El proceso de realización, en este caso de evaluación de desempeño, consiste en fijar cuáles son los objetivos que va a tener la evaluación de desempeño en sí. Nosotros podemos hacer evaluación de desempeño para obtener datos que de pronto puedan utilizarse para el tema de bonificación. Puede ser que nosotros de pronto ya eh, tengamos una situación en la cual sí vamos aplicando los datos de evaluación de desempeño para algún bono, para tal vez de pronto subir de nivel en este caso, porque a veces dentro del escalafón existe lo que son niveles, ya que se pueden ir justamente aplicando, entonces ahí ya se van desarrollando de manera un poco más efectiva, ¿no? Entonces ahí sí nosotros vamos justamente aplicando las distintas situaciones, ¿no? Entonces eso también debemos ir considerando para poder tener una visión un poco más amplia, ¿no? Entonces esa es la idea que nosotros siempre vamos a buscar. Entonces, siempre tiene que haber un objetivo, ¿no? Para que se está desarrollando, porque a veces la evaluación de desempeño va justamente ya ligada a un trabajo que de pronto no está llegando a ser, si, bueno, o sea, los números, los resultados que se tienen no están siendo bien aprovechados. Entonces, al no ser bien aprovechados, eso puede generar alguna complicación, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo aspectos que pueden ser de pronto desfavorables y demás, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ir justamente trabajando, ¿sí? Y aparte de eso, también debemos ir viendo que existen expectativas por parte del trabajador, entonces nosotros tenemos que ir entendiendo que esta evaluación no solamente sea algo pasajero, digamos, ¿no? O poco útil, digamos, la información, sino nosotros veamos la manera de ir diseñando herramientas que sí sean efectivas. Entonces vamos a ir viendo y programando evaluaciones de desempeño dentro del personal para después, en base a los resultados que nosotros vayamos a tener, vamos a ir de pronto proponiendo algunas mejoras, ¿no? Vamos a ir mencionando tal vez que de pronto sí pueda ya sugerir, sí, pasar algunos cursos, algunas capacitaciones, tal vez de pronto comentarle qué es lo que está pasando con el tema de evaluación, escuchar el trabajador que nos dice. Entonces, todo eso es muy importante
para que nosotros también escuchemos por una parte lo que siente y lo que, bueno, el trabajador en este caso sí se tiene, ¿no? Entonces todo eso vamos a ir tomando en cuenta en esta situación. ¿No? La retroalimentación es muy importante, si bien tenemos resultados que vamos a ir obteniendo, pero de nada nos sirve si nosotros no hacemos una correcta retroalimentación, ¿no? Entonces ahí sí vamos a ir viendo algunos aspectos que debemos ir mejorando en este caso, ¿no? Y bueno, entonces ahí ya entendiendo la importancia en este caso, vamos a ver para qué nos sirve la evaluación de desempeño. Nos sirve para generar, como les decía, retroalimentación, ¿no? El trabajador percibe las debilidades que han sido identificadas, se compromete a mejorar, la institución mediante el área de recursos humanos de pronto ve ya que puede ayudar con alguna capacitación, puede ayudar de una cierta manera, entonces coadyuva ese trabajo y bueno, o sea, se tiene un trabajo más efectivo, ¿no? Tema de ascensos, en muchos casos a veces se quiere llegar a ascender a algún trabajador, entonces por lo tanto la evaluación de desempeño es un gran argumento para poder decidir si esa persona asume un cargo de mayor importancia o no, entonces también sirve de mucho la evaluación de desempeño, ¿no? Decidir despidos, puede ser que sean malas evaluaciones de desempeño que se tengan, entonces si son malas evaluaciones de desempeño, sí, ahí nosotros ya nos vamos dando cuenta que tenemos también un argumento que tal vez en algún momento podemos utilizar para poder justamente ya justificar un despido ya hacia un trabajador o demás. Entonces, todo eso también nosotros vamos analizando y lo vamos contemplando en este caso. Entonces, es una manera en la cual nosotros utilizamos esta herramienta y podemos obviamente efectivizar el trabajo y demás. Entonces, ahí sí hay que ver ya la manera de poder trabajar de manera más favorable en este caso, ¿no? Entonces vamos a ir realizando esta situación, ¿no? Después de eso ya viene el tema del rendimiento. El rendimiento es clave. Nosotros podemos medir la productividad de un trabajador. Sí, a ver, por ejemplo, vamos a entrar un poco ya a la parte práctica. Entonces vamos a ver si productividad. Ya, a ver, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. Cuando nosotros medimos el índice de productividad ya entre varios trabajadores, sí, por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos una empresa en el cual tenemos 7 trabajadores. ¿Ya? Entonces, de los 7 trabajadores, nosotros hemos ido justamente identificando resultados, ¿no? Hemos visto 2 variables, siempre se trabaja con 2 variables, una variable de entrada y una variable de salida. Variable de entrada puede ser, podemos cambiar si quieren, ¿ya? Por ejemplo, una variable de entrada puede ser el tiempo, puede ser los días, puede ser de pronto los insumos, ¿ya? Entonces acá vamos a colocar el número de horas, ¿ya? Entonces mi variable va a ser número de horas, ¿ya? Entonces que nosotros vamos a utilizar. Sí, en este número de horas ya los trabajadores realizan una cierta cantidad de productos. Ya la salida es el resultado, cantidad de productos, ventas, entonces. Carlos en 2 horas elabora 7 productos. Rubén en 3 horas elabora 8, Jorge en 5 elabora 12, ¿no? Entonces vamos teniendo las distintas situaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos esos datos. Sí, ahora para hallar el índice de productividad, como menciona, esta plantilla les voy a pasar después, no hacemos más que dividir las salidas entre las entradas, ¿no? Los resultados que se ha obtenido entre los insumos utilizados, entonces vamos a dividir lo que es la salida dividido entre la entrada, ¿no? Ahí tendríamos los resultados que está teniendo cada uno de ellos y podemos ver que los que tienen el resultado mayor son los más productivos. En cambio, los que tienen el resultado menor son los menos productivos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos José, que en las 2 horas elabora 4 productos, en cambio Carlos en esas mismas 2 horas
elabora 7 productos, ¿no? Entonces ahí ya un poco vamos viendo que hay una mayor situación, algo un poco más favorable y demás que nosotros podemos ir tomando en cuenta, ¿no? Sí, ahora, en el tema de la eficiencia productiva, consiste en que nosotros vamos a ir comparando los resultados individuales de cada uno entre el resultado mayor. O sea, nosotros tenemos que ir justamente viendo ya que hay un resultado mayor, ¿sí? Hay una persona que ha logrado el mayor resultado y los demás tienen que compararse con él y ver justamente ya en qué situación se encuentra. Entonces, siempre vamos a hacerlo de esa manera. Nos comparamos con el resultado, en este caso, mayor, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a poder ver las mejores opciones, ¿sí? Que tiene, vamos a ver en qué situación se encuentra. Obviamente, siempre la intención va a ser de que se pueda ya, en este caso, generar, bueno, más que todo conciencia en el sentido de que se pueda ir trabajando para ir mejorando, en este caso, la situación, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a agarrar y voy a dividir este dato entre el mayor, casualmente es este, ¿no? Entonces voy a congelar, ¿sí? Con dólar al medio, dólar adelante o apretando F4. Y ahora sí, todos los datos lo vamos a dividir. Obviamente, uno representa a la eficiencia. Entonces, los que estén cercanos a uno son más eficientes, los que estén alejados de uno, o sea, más cercanos a cero, son menos eficientes. Puedo aplicar un formato condicional acá para poder identificar por colores. El que está con rojo, obviamente, es José, que claramente ahí nosotros podemos ver que le falta, ¿no? Puede ser que tal vez sea porque de pronto no domina, ya no está bien, no domina, ya, entonces ahí sí ya identificamos algún aspecto tal vez de pronto desfavorable y demás. Ya podemos tener otras situaciones, por ejemplo, puede ser que Jorge tal vez está teniendo alguna cierta dificultad, ¿no? Entonces también eso vamos a ir considerando y demás, ¿no? La idea siempre va a ser esa, ¿no? Que nosotros vayamos buscando la mejor opción. Para saber cuánto le falta a cada uno, simplemente nosotros estamos, ¿sí? Uno, vamos a agarrar, ¿sí? Acá, igual, ¿sí? 1 menos, ya, este es el resultado, ya el resultado que se ha obtenido. Ahí podemos ver el margen que todavía les falta en relación a la eficiencia. Ya, acá la idea es trabajar con José obviamente, y tal vez con Jorge, vamos a hablar con ellos y al finalizar puede haber un compromiso, puede haber de pronto una buena intención por parte de Jorge, ¿no? Entonces todo eso vamos a ir nosotros buscando la manera de ir generando una situación favorable, ¿no? Entonces siempre se va a presentar esa situación. A veces hay, digamos, ¿no? No van a ser siempre todas las situaciones, a veces siempre hay situaciones que puedan ser desfavorables y demás, ¿no? Ahora, en este caso vamos a hablar, tal vez de pronto nos dice que sí, necesita un poco más de ayuda, tal vez se compromete a hacer un mejor trabajo. Todos los resultados que vayan de acá adelante vamos a ver que sea de manera periódica. O sea, no busquemos que el día de mañana ya el trabajador va a tener todos los, o sea, bueno, va a mejorar su situación. No, por el contrario, más que todo, nosotros vamos a ir buscando que él de a poco, ya progresivamente en 2 meses, vaya regularizando la situación, ¿no? Entonces, eso también debemos ir contemplar. Ya, entonces no se logran resultados de la noche a la mañana, es un proceso, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos saber la solución óptima, o sea, cuánto debería en este caso ya mejorar José, si podemos utilizar este análisis, una opción que tenemos acá que se llama datos, y hay una opción que dice análisis de hipótesis. Tenemos una opción buscar objetivo. Como estas variables están conectadas para dar el índice de productividad, nosotros podemos pedir, en este caso, ya vamos a agarrar los datos de José, que es 2,
Sí, voy a venir a análisis, sí, buscar objetivo, ahí está. Ya, puedo seleccionar con esas flechitas, ya el número 2. Quiero que el resultado de José se vuelva 3,50, ¿no? Que representaría en este caso la eficiencia. Ya, lo siguiente que me está pidiendo es qué cifra quieres mover, ya. Quieres ver el tema de la cantidad de productos, o sea, cuántos productos más tendría que producir José, quieres ver el tiempo, o sea, en qué tiempo vamos a verlo por producto. Ya, entonces miren, para lograr los 350, José debe producir 7. Entonces, ¿qué significa? Que si en 2 horas hace 4 productos, ya tiene que ir mejorando estos tiempos. En 2 horas hará después 5, después 6, hasta llegar a los 7 productos que le van a volver más productivo. Pero contemplemos que esto puede ser creciente, ¿no? Carlos puede tal vez de pronto el siguiente mes llegar a 4, llegar a 350, 370, digamos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo que el hecho de que Carlos crezca va a ayudar también a que los otros obviamente se exijan un poco más, que vayan creciendo, ¿no? Entonces, podemos ir viendo como soluciones óptimas cuánto más tiene que mejorar, en este caso, José, tiene que aumentar 3 unidades, ¿no? Y así vamos a ir haciendo un análisis de cada uno de los integrantes para ver su productividad y podemos, como les decía, este resultado así con colores nosotros lo publicamos y bueno, los mismos trabajadores se van a ir dando cuenta ya en qué situación se encuentran, en qué tienen que mejorar, cómo están sus compañeros en relación a eso. Siempre, aunque no lo crean, a todo mundo ya le gusta en este caso ganar, o sea, le gusta sentirse bien, haber hecho un buen trabajo. Entonces, por ahí parte la cosa. Se debe implementar competencia sana, competencia que de pronto coadyuve, competencia en las mismas condiciones en este caso. Entonces, todos esos aspectos se considera ya y es muy importante que justamente se desarrolle este trabajo, ¿no? Entonces, como ven, ya ahí vamos a ir trabajando de manera efectiva, ¿sí? En todo este tipo de trabajos para hacer un poco más favorable, ¿sí? Y mejor, obviamente, la situación, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que ser más efectivos en este caso, ¿ya? Ok, entonces acá nosotros tenemos, sí, como les decía, ya una herramienta para poder gestionar el tema de productividad, pero nosotros, como ven, partimos siempre de datos. Si nosotros no tenemos los datos, no tenemos el rendimiento, entonces eso como que queda de lado, ¿ya? Ahora, algo más importante tiene que ver con el tema del reconocimiento, la motivación. Sí, es muy importante que nosotros entendamos que a veces el trabajador, con darle un certificado, un memorándum de felicitación, que a nosotros nos cuesta en este caso una impresión solamente, al finalizar el trabajador se puede sentir muy bien, ¿no? Entonces nosotros vamos generando mayor compromiso organizacional y demás, ¿no? Entonces todo eso debemos ir justamente cuidando y viendo, obviamente, ya la mejor manera de trabajar, ¿no? Establecer objetivos para la siguiente gestión, tal vez aumentar más las ventas, crecer más, entonces todo eso vamos gestionando, ¿sí? El tema de, bueno, alguna compensación, alguna capacitación, ¿no? Entonces todo eso se analiza ya para poder obviamente aprovechar la evaluación de desempeño para ir mejorando. ¿Tiene ventajas? Sí, tiene desventajas. Obviamente las ventajas van a ser muchas en el sentido de mejorar, en el sentido de ir creciendo, de ir entendiendo en este caso lo que piensa, lo que siente en este caso, sí, el trabajador, sí, y bueno, desventajas sí, va a necesitar tiempo y sí, para hacerlo un poco más profesional, necesitamos obviamente tener ya en este caso los recursos necesarios, ¿no? Para las actividades, para poder obviamente realizar mejores trabajos y demás, ¿no? A veces el tema de evaluación, si es que nosotros lo vemos, sí, de manera, por ejemplo, un poco más, sí, lo vemos un poco más
ese trabajo a veces como que hay un estrés, digamos, ¿no? De que me vaya mal, de que bueno, o sea, entonces siempre nosotros debemos cuidar todo ese aspecto para poder, sí, tener mejores resultados, ¿no? Entonces eso vamos a ir viendo justamente la mejor situación para poder trabajar, ¿no? Entonces eso es lo que debemos ir tomando en cuenta. Ya, y después de eso también, uno de los aspectos que también vamos viendo es qué tipo de evaluación de desempeño vamos a utilizar. Entonces, hay evaluaciones, sí, o métodos modernos que nosotros utilizamos como gestión por objetivos, ¿no? O sea, objetivos que significa determinar una meta, ¿ya? Y esa meta tiene que irla cumpliendo y demás. Entonces ya sabemos que ha logrado, ha tenido un buen desempeño, si logra cumplir esa meta y demás. Imagínense que todos los meses ha logrado superar, entonces desempeño excelente, digamos, ¿no? A veces no es bueno también si han tenido unos 3 trabajadores un excelente desempeño, tratar de que entre los 3 obviamente sobresalga alguno. Si han tenido los 3 un mejor desempeño, mejor obviamente trabajar con los 3, digamos, ¿no? O los 4 o 5 caigan, ¿no? Entonces, ahí ya no tanto una diferenciación, sino obviamente sí algo un poco más corto, digamos, ¿no? Sí, entonces luego tenemos las evaluaciones también, de pronto que ya van viendo el tema psicológico, ya el tema de la autoestima, coaching, ¿no? Entonces se van aplicando para poder coadyuvar a que los trabajadores se sientan motivados, más que todo la parte operativa vaya justamente trabajando, ¿no? De distinta manera, entonces todo ese trabajo se va desarrollando, ¿no? Entonces después tenemos las evaluaciones que casi siempre se utilizan, que son las de 270 grados, las de 370 grados, que vamos a ir hablando. Esto más que todo en el sentido ya de poder entender si cómo nosotros evaluamos al personal. Partamos de la 360 grados, ¿ya? A ver, por ejemplo, a ver, denme un minutito, vamos a utilizar este ejemplo, luego vamos a ver otro tipo de evaluación. Bueno, la evaluación 360 grados consiste en que a veces, bueno, antes nosotros hacíamos una evaluación ya en la cual era jefe trabajador, ¿no? Entonces el jefe evaluaba al trabajador y bueno, ahí se terminaba, digamos, ¿no? Decía buena evaluación, entonces algunas pequeñas debilidades. Entonces eso era entendible porque justamente ya como el jefe conocía, estaba a cargo del trabajador y demás, entonces, bueno, o sea, se entendía de buena manera, sí, en este caso ya que, bueno, el trabajador hacía un buen trabajo y el jefe, el cual iba a estar a cargo ya del trabajador, ¿sí? Bueno, o sea, tenía igual un buen rendimiento. Pero esto se ha ido tergiversando cuando a veces el trabajador de pronto ya no se lleva bien con el jefe y demás, entonces hay susceptibilidades y demás que a veces, bueno, se reflejan o pueden haber ya aspectos que no van tanto con el tema del rendimiento. Entonces, por eso hay muchos autores que han dicho la evaluación tiene que ser integral. No solamente le tiene que evaluar el jefe a su subordinado o a su trabajador, sino tiene que haber una evaluación integral donde el trabajador sea evaluado por sus pares, ¿ya? ¿Qué significa si tenemos un supervisor, que hay una evaluación por parte de otro supervisor, ya, de ventas? En este caso también tendría que evaluar el jefe superior, pero también que haya una evaluación por parte de su subalterno. O sea, ¿a qué me refiero? Que el supervisor sea evaluado por un vendedor, ya, o dos que se saque al azar y ellos puedan evaluar en este caso, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos ir más que todo tomando en cuenta, ¿no? A veces hay esa situación. Y en muchos casos, cuando son cargos que dependen mucho del cliente, de los resultados que tengan con el cliente, ¿sí?
entonces ahí se pide una evaluación por parte del cliente. O también ya se realiza, ¿no? Se van realizando algunas evaluaciones, ya más que todo evaluaciones en el sentido de que el mismo cliente evalúa, ¿sí? Las ventas, evalúa el trabajo, ¿sí? Con una escala de Likert, entonces ahí podemos tomar en cuenta ese criterio, o podemos conseguir que tal vez un cliente pueda llenarnos una encuesta de evaluación y así tener obviamente un trabajo más integral, ¿no? Que es lo que estamos en este caso buscando, ¿no? Entonces todo eso vamos a ir bien. Sí, entonces, como ven, dependiendo del tipo de cargo, lo más correcto es que tenga 3 evaluaciones. Ahora, ahí surge una discusión o surgen interrogantes relacionadas a qué pasa si de pronto, a ver, por ejemplo, tenemos un analista de auditoría, tenemos el jefe de auditoría y tenemos un analista de auditoría ya o asistente de auditoría. Son solo los dos los que componen la unidad. Entonces, ¿quién tendría que evaluarla en este caso? Obviamente su jefe le va a evaluar, pero acá buscamos relaciones, ¿no? A veces hay relaciones funcionales dentro de la empresa, entonces ahí nosotros podemos ir viendo que quizá ya, a ver, por ejemplo, si nos encontremos con la situación en la cual hay otra unidad de control, como riesgos, digamos, ¿no? Una institución financiera. Entonces ahí sí correspondería, obviamente, que le evalúe uno de los miembros, en este caso de riesgos y demás. ¿Ya? Ahora, dentro de la escala, ya el escalafón salarial que van teniendo las instituciones, en muchos casos, sí se plantea ya en el escalafón, todo lo demás, se plantean niveles. Entonces, de pronto se puede evaluar con alguien que tenga un nivel ya inferior que se relaciona, en este caso, con las funciones que realiza y demás, ¿no? Entonces, podemos ir generando ya la comisión que llega a evaluar, pero debe ser justamente, sí, o debe relacionarse ya en este caso con el cargo, ¿sí? O sea, no puedo evaluar, por ejemplo, sistemas que esté evaluando ventas, digamos, ¿no? O sea, no hay una cierta relación, ¿no? Entonces, eso debemos ir justamente cuidando, ¿no? Por eso, a veces la evaluación 360 grados, si bien se quiere aplicar a todos los cargos y demás, tiene algunos ajustes que nosotros tenemos que ir analizando, tenemos que ir viendo en relación más que todo, sí, a las características del cargo y demás, ¿no? Entonces, eso simplemente para cuidar ese aspecto, ¿no? Sí, en algunos cargos. Ahora, nosotros, por ejemplo, acá les pongo un ejemplo. Esta es una evaluación 360 grados. Hemos utilizado el Excel para poder justamente estandarizar, hacer justamente los cálculos. Es bien sencillo, ¿ya? La anterior clase les mostraba, por ejemplo, un pequeño macros que nosotros podemos ir haciendo para poder ver justamente ya el llenado de formularios digitales. Ahora vamos a ver un poco el tema de evaluación de desempeño. Bueno, primero nosotros debemos marcar los criterios, ¿sí? O los factores de evaluación. En este caso, nosotros estamos tomando en cuenta comunicación, liderazgo, motivación, sí, estamos viendo seguridad, orden y limpieza, capacitación y desarrollo, actitud y colaboración, solución de problemas, ambientes de trabajo, capacidad de personal y costos y productividad. ¿Ya? Entonces, estos criterios pueden cambiar, pueden ser los mismos, ya, dependiendo del cargo. Por ejemplo, no es lo mismo evaluar a un jefe de auditoría interna a evaluar un vendedor, digamos, ¿no? Entonces, tienen obviamente características distintas, exigencias distintas y demás. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos considerar. En este caso, obviamente, los factores ya podrán ser los mismos o podrán cambiar algunos, ¿no? Si bien el tema, por ejemplo, de liderazgo,
sí es muy importante para un cargo como supervisor, jefe de ventas, donde tiene obviamente ya cargos a su mando, pero si fuera de un vendedor, el tema de liderazgo, si bien se puede dar, ya puede ser que de pronto ya no sea en este caso favorable, ¿no? Porque no asume posiciones de liderazgo. Sí, quizá obviamente podría ser algo un poco más, sí, efectivo, digamos, ya poner otro factor que tenga que ver más con el tema operativo y demás, ¿no? Luego viene, como les decía, motivación, comunicación, entonces todo eso vamos colocando. Ahora, una vez que tenemos visto los factores que vamos a colocar, debemos trabajar lo siguiente, que serían los indicadores. Vamos a hacer una escala de Likert que va a ser del 1 al 5, donde vamos a ir definiendo cuánto sería 1 y en qué caso sería 5. ¿Por qué? Porque a veces cuando le damos ya le damos la evaluación a la persona o al trabajador o al cargo responsable, a veces se comete el error de que él se va a los extremos. ¿Qué significa irse a los extremos? Irse a los extremos significa que, por ejemplo, bueno, sí, comunicación muy callado, uno, digamos, 5 muy hablador, digamos, ¿no? Y ahí no es eso lo que se está evaluando, sino se está evaluando la manera en la cual se comunica, consulta, la manera en la cual de pronto tiene esa facilidad de llevarse bien con todos, escucha, no solamente él habla, ¿sí? Y no deja participar a los demás, entonces tenemos que ir justamente determinando. Por eso miren, ahí está la calificación del 1 al 5 y aparte explica cómo se debería realizar el tema de la evaluación, ¿no? Y ahí obviamente se estaría poniendo el puntaje correspondiente, ¿no? Entonces ahí sí nosotros debemos ir tomando en cuenta. Ya después de eso viene el tema de liderazgo y otros más, entonces ahí lo mismo se va a ir poniendo el puntaje. Una vez que evalúe, ya nosotros vamos a pasar a un tabulador donde acá vamos a tener tres categorías, ¿sí? El nivel superior, el nivel igual y el nivel inferior, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esos tres niveles, ya podemos, obviamente, sí, tener una integración de los resultados un poco más efectiva y demás. ¿Saben cuál es el detalle? Imagínense que el jefe la ha evaluado con 5, ya, o sea, evaluación 5, pero los otros, que serían perdón, el igual y el inferior, la han evaluado con 1. Entonces, como que ahí hay una distancia larga, ya que a veces no es favorable, ¿no? Entonces hay que ir analizando si realmente es 5, si realmente es 4. Entonces, todo eso debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, hay factores ya para poder ir identificando, porque puede darse, como les decía, ¿no? Que tal vez de pronto no se lleva muy bien y a veces se pierde, obviamente, el tema de la objetividad. Ya, la idea de objetividad es mantener, en este caso, sí, un criterio objetivo fuera, ya, fuera de lo, fuera, en este caso, de los aspectos subjetivos y otros que se podrían llegar a dar, ¿no? A veces, bueno, de pronto ya no le gusta mucho la personalidad, no le gusta de pronto, tal vez de pronto quiere que entre otra persona. Entonces, a veces, como se trabaja con personas, sí, a veces esos errores aparecen comúnmente, entonces se debe buscar la manera de ir evitando, digamos, ¿no? Y que se presente. Pues una vez que ha puesto cada uno de ellos su calificación, ya automáticamente, miren, tenemos un tabulador. Casi siempre en este tipo de gráficas, nosotros utilizamos ya este tipo de gráficos, ¿sí? Para el tema de evaluación de desempeño. ¿Por qué? Porque resalta ya en qué aspectos tiene mejores resultados y en qué aspectos debería mejorar. Los aspectos que debería mejorar, obviamente, van a estar más cercanos al punto central, que sería 0, y los aspectos en los cuales se encuentra bien y demás,
sí, son más alejados casi al extremo, ¿no? Estaríamos en esa situación, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos viendo ya cuál se encuentra mejor, ¿sí? Es relación a los demás, ¿ya? Entonces ahí vamos justamente haciendo la evaluación, ¿sí? Por ejemplo, ahí nosotros vemos de ese trabajador ya del cual se tiene la evaluación, vamos viendo aspectos que tienen muy positivos y vamos viendo también aspectos que de pronto están más negativos. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a visualizar, ¿sí? Que en temas de, a ver, productividad ya está alto, ¿sí? Ahora ahí tenemos también el tema, miren, del superior, del igual y del inferior, ¿no? Como lo han calificado. Y tenemos un promedio, ¿ya? El promedio ahí nos muestra que hay algunos bajos como comunicación, sí, pese a que alguien la ha calificado alto, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo un poco la dispersión de los datos, todo lo demás, ¿no? Entonces, para eso es, sí, el análisis, digamos, ¿no? Sí, siempre vamos a trabajar con el tema de los promedios, ¿ya? Entonces, eso tomemos en cuenta. El promedio va a ser un factor objetivo que vamos a tener para poder demostrar ya mediante una metodología en este caso, como mencionábamos, objetiva, ¿sí? Porque los resultados van a ser, ¿no? Los que van a ir demostrando si está bien, está mal. Entonces, todo eso, ya como ven, nosotros lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, los resultados que se vayan obteniendo, nosotros vamos a ver que se cumplan, ¿ya? Y bueno, entonces, de esa manera, como ven, ayuda mucho. Podemos hacer otro tipo de gráficas, también un poco para complementar, sí, a ir viendo un poco en qué aspectos debería mejorar, en qué aspectos debería, obviamente, para hacer la retroalimentación. La idea siempre va a ser tener buenos resultados. Entonces, en eso consiste la evaluación 360 grados. Obviamente, la evaluación 360 grados, como nosotros mencionábamos, contempla todos, pero en muchos casos no vamos a contemplar, como les decía, al cliente, porque es muy difícil de pronto obtener información de él y demás. Entonces, ahí ya un poquito como que nos complica la situación y demás, ¿no? Entonces, también cuidamos ese aspecto. ¿No? Después de eso vamos viendo velozmente cada uno ya de las técnicas de evaluación de desempeño. Sí, la gestión por objetivo, ya donde nosotros vamos planificando metas, objetivos que debe cumplir el trabajador. Y bueno, ya vamos a ir monitoreando los resultados que tiene. Sí, entonces ahí ya nosotros vamos a ver y vamos a saber que de pronto ha logrado o no ha logrado. Entonces eso es muy importante para analizar y tomar decisión, ¿no? En este caso del rendimiento y demás. ¿Sí? Después de eso tenemos la fase de revisión, ya con los resultados totales para hacer la retroalimentación y demás. La de 180 grados, sí, es el jefe más el compañero de trabajo, ya, y si fuera el caso, algún cliente, y como les decía, 360 grados más integral y demás. Pueden haber autoevaluaciones, sí, es muy importante la autoevaluación, pero a veces se comete el error de que el trabajador se pone a todo bien, digamos, ¿no? En cambio, la evaluación cuando no tiene ponderación y demás, ya no tiene obviamente objetivo, se trabaja de otra manera, ¿no? A través de casos, a través de valoraciones que el mismo trabajador se autoevalúa, ¿sí? Entonces, ahí ya un poquito es un poco más subjetiva, digamos, ¿no? Sí, porque si no, si es una evaluación oficial, ya se va a poner a todo 10 y no va a ser tan favorable los resultados que se pueda tener y demás. Ya, después de eso se tiene el feedback o retroalimentación a los compañeros directos, ya, a los subordinados y demás que se pueden ir aplicando. Como les decía, hay distintas maneras. Nosotros vamos a ir viendo
cuál se adecua a la realidad de la empresa, cuál justamente nosotros podemos ir aplicando. Entonces así vamos a ir ya tomando en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Entonces ahí sí hay que ir cuidando una situación ya en la cual eh, vamos tomando en cuenta, ¿sí? Entonces acá ya podemos ir también haciendo algunas entrevistas, ¿sí? En base a las calificaciones y demás, o sea, podemos ir viendo el tema de la conducta, ¿sí? Que tiene obviamente el trabajador, comportamientos y demás, entonces todo eso para coadyuvar los resultados que se tienen, ¿no? Entonces ahí sí vamos a ir, por ejemplo, aplicando algunas técnicas creativas, ya para ver esa parte más que todo de integración y otros aspectos que se podrían de pronto presentar también y demás, ¿no? Entonces, todo eso vamos analizando. Sí, hay evaluaciones de tipo tradicional en relación a las que hemos visto, ¿ya? Si bien la de 360 grados no es la novedad, pero sí, obviamente, ha traído, les comento, más resultados en varias empresas, entonces por eso se va utilizando más, es creo, considero la que mejor se está evaluando y demás. Y bueno, también obviamente, aparte de eso, nosotros debemos ir, ¿sí? Viendo maneras de hacer monitoreo a los resultados que se van obteniendo, ¿sí? Y por ejemplo, para eso vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? En el cual vamos a aplicar un pequeño dashboard, pero vamos a hacer justamente, ya, a ver, un minutito, vamos a hacer este de acá. A ver, esperemos un ratito que cargue. Y ya, a ver, vamos a eliminar esto de acá. ¿Verdad? Bueno, primero, ¿qué es un dashboard? Para que me puedan entender. Miren, un dashboard es cuando yo voy, en base a algunos datos, voy automatizando y voy haciendo monitoreo al cumplimiento de metas, voy haciendo, bueno, voy viendo cómo van las agencias, las sucursales, cómo va cada uno de los trabajadores, entonces ahí puedo ir evaluando el rendimiento que tiene cada uno. Esto les comento que se puede hacer muy fácil, ¿ya? Es justamente es de fácil de poder realizar. Entonces acá vamos a hacer con este ejercicio que luego les voy a pasar como material de apoyo y demás para que ustedes también puedan tener. Vamos a partir de un ejemplo para una institución financiera. Ya este ejemplo más vamos a ir realizando el día de hoy. Ya como les decía, este módulo es corto y obviamente en los otros vamos a necesitar un poquito más de tiempo, entonces ahí vamos a aprovechar algunos minutos que se tiene. Ya, entonces, partamos de acá. Ya, partamos de que acá tenemos una gran cantidad de trabajadores, sí, que corresponden a ciertas agencias. Ya, ahí está el número de clientes que tiene cada trabajador, la cartera vigente, cartera de mora, mora mayor a un día. Ya, mora es cuando el cliente no está cancelando, ¿no? Entonces, ahí está la cartera mora en este caso, ¿no? Tenemos el presupuesto mes, que es la meta, o sea, eso es lo que tendría que haber desembolsado. Y tenemos más al lado, tenemos el monto desembolsado, ¿no? Entonces ahí ya vamos a tener una situación, ¿sí? Y bueno, tenemos después el tema de la meta, ¿sí? La meta consiste en que si se ha logrado o no se ha logrado desarrollar, en este caso, sí, el objetivo, ¿no? Entonces ahí sí podemos ir viendo ya distintos factores, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver lo primero. Miren, acá hay una opción que nosotros tenemos. A ver, un minutito, voy a mover esto de acá. Ya acá. Acá hay una opción que dice insertar. Ya, entonces nosotros tenemos esta opción que dice insertar y hay una opción que dice tablas dinámicas. Ya, entonces ponemos insertar tablas dinámicas y bueno, voy a colocar aceptar. ¿Sí? Entonces miren, al momento de hacer eso se está seleccionando toda la tabla. Entonces hemos seleccionado toda la tabla, ya, y acá abajo me está diciendo si yo quiero crear una nueva hoja de cálculo
o voy a trabajar sobre una hoja de cálculo ya existente. Entonces voy a colocar una hoja de cálculo para que acá se cree. Entonces voy a poner aceptar y ahí se crea una nueva hoja de cálculo, ¿no? Se llama hoja 1, pero acá vamos a colocar tablas. Ya le vamos a dar un poco de orden. Acá van a estar mis tablas. Voy a generar solamente 3, ¿ya? Para poder justamente hacer el ejemplo y ver, bueno, cómo vamos a ir trabajando. Ya, entonces miren, al hacer clic afuera se desaparece, pero hago clic dentro del cuadro, ahí aparece la tabla dinámica. ¿Sí? Hay 4 cuadrantes. De los 4 cuadrantes, los que vamos a utilizar son estos dos, uno que dice filas y uno que dice valores. Entonces, donde dice filas, voy a colocar lo que yo quiero que salga en la primera columna. ¿Ya? Entonces ahí justamente voy a colocar, por ejemplo, la agencia, digamos, ¿no? Entonces yo quiero que salga la agencia. Puedo estirarlo, como han visto, o hacer clic acá, miren, solo hago clic y siempre se va a ir a la primera, ya a filas, es la primera columna, como dije. Luego podemos colocar ahí el número de clientes, igual hago clic, ya, y ahí sale, ¿sí? No voy a hacer insertar gráficos normales, tengo que hacer gráficos dinámicos. Entonces acá, miren, se ha creado una nueva pestaña que dice analizar tabla dinámica y elijo gráfico dinámico. Ya, y ahí voy a utilizar el gráfico normal. Puedo cambiar el estilo del gráfico, puedo cambiar las etiquetas. De pronto quiero un gráfico con fondo oscuro, entonces todo eso lo puedo ir modificando. Ya son detalles. El título igual, como esto tiene que ver con lo que es cliente, entonces puedo poner ya acá número de clientes. Bueno, lo ordeno, ya tengo un gráfico, vamos a hacer dos más, venimos acá a datos, ¿sí? Venimos a insertar tabla dinámica, ya lo mismo, se selecciona todo, pero voy a elegir hoja de cálculo existente. ¿Por qué? Porque ya tengo una hoja de cálculo acá que se llama tablas, donde puedo colocar la tabla, ¿no? Entonces voy a colocar aceptar y directamente ahí sale la tabla número 2. Esta vez voy a elegir el nombre del asesor, ya, y voy a elegir dos datos, cartera vigente, cartera vigente siendo la cartera que se está pagando con normalidad, vencida la cartera que está en moda, ¿no? Entonces acá lo mismo, hago un gráfico, ya, gráfico dinámico, ¿sí? Acá nosotros elegimos ya el gráfico que consideramos, digamos este, y bueno, ahí vamos a colocarle un título, le vamos a colocar lo que es la etiqueta de datos, ¿ya? En este caso va a ser cartera. Sí, ahorita no se ve, pero lo voy a estirar grande para que se pueda ver, pero cuando ya lo traslademos al informe, ¿ya? Entonces de esa parte no se preocupe. ¿Sí? Entonces acá, listo. Voy a hacer un último gráfico, ya para esta parte. Entonces vengo acá y coloco insertar, ¿sí? Y acá tengo tabla dinámica, ¿sí? Entonces voy a colocar tabla dinámica y bueno, acá nosotros seleccionamos, venimos acá, hoja de cálculo existente y bueno, acá vamos a ubicar, vamos a irnos más abajo y acá vamos a colocar aceptar, ¿sí? Miren, ahí se ha creado la nueva hoja, ya voy a colocar con agencia, presupuesto del mes voy a colocar y monto de desembolsa, ya que sería el rendimiento en este caso. Sí, lo mismo, venimos acá, insertar, ya, perdón, tenemos que venir acá, gráfico dinámico, sí, para evitar que haya algún error, y listo. Ya en este caso vamos a seleccionar título y etiqueta. En título le vamos a poner rendimiento y vamos a colocarle un color tal vez de pronto oscuro. Este de acá. Ya, y por último, vamos a seleccionar una nueva hoja de cálculo acá, que la vamos a llamar informe, donde vamos a colocar todos los gráficos, ¿no? Entonces voy a seleccionar todo esto, lo voy a pintar de color negro, sí, esto de acá lo vamos a seleccionar igual, ya, entonces lo vamos a combinar, digamos acá vamos a colocar monitoreo y control de metas, digamos, sí, entonces esto lo vamos a dar color,
Y bueno, acá vamos a traer por último los gráficos. Ya voy a venir a tablas, empiezo a copiar el más grande primero, control C, vengo acá y tengo control U. Ya como es el de cartera y están los asesores, todo lo demás, este es el que sí lo voy a estirar bastante. Miren, ahí ya tenemos, le voy a dar un poquito de espacio, ya que no que se nota ahí, ya. Y bueno, voy a traer los otros dos más que faltan, ¿sí? Vengo acá, rendimiento, control C, control V, ya. Este es el rendimiento, lo vamos a ubicar acá, lo vamos a ordenar y lo vamos a subir. Ya, hasta ahí tenemos bien. Vamos al otro. Ay, perdón, esto lo vamos a quitar. Ya, vamos a venir al otro. Ya, acá podemos subir. Y acá tenemos número de clientes, control C. Ay, perdón. Vamos a informe y venimos control V. Ya, ahora sí, vamos a hacer doble clic. Y bueno, ahí le podemos quitar el relleno, le podemos quitar el por. Ya, vamos a venir acá, le vamos a hacer doble clic, le quitamos el relleno, le quitamos el board. Lo mismo, venimos acá, le quitamos el relleno, le quitamos el board. ¿Sí? Entonces, de esa manera, miren, ya tenemos todas las gráficas, pero no se movilizan porque no tienen acá los filtros. Entonces, lo que yo voy a hacer es justamente generar los filtros, ¿ya? Y para los filtros vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a venir y vamos a colocar, acá hacemos clic en una de las tablas y hay una opción que dice segmentación de datos. Voy a colocar lo que he colocado en las primeras columnas, que es nombre de asesor, nombre de agencia, y van a ser mis filtros. Y ahí justamente ya vamos a colocar, ¿sí?, los resultados, ¿no? Ahí ponemos uno, ahí lo vamos a mover. Ay, perdón. Un momentito, ahí está. Ahí, ahora sí. Ahí está uno. Y vamos a colocar acá al lado el otro. Ya, ahorita estaría casi funcionando, pero debemos tomar en cuenta que estos dos gráficos no están conectados a estos filtros. Entonces tengo que venir acá y dice conexiones de filtro y tengo que conectar a esos dos filtros que hay. Ya, entonces le pongo a aceptar, lo mismo este de acá. Sí, conexiones de filtro, ahí está bien. Este de acá es el que no tiene aceptar, le ponemos de acá, creo que no tiene, a ver, conexiones de filtro. Sí, acá tenemos que ir cambiando. Voy a poner aceptar y ahora sí, miren, vamos a utilizar y ahí tendría mi sistema para hacer, ¿sí?, seguimiento y control. No solamente funciona con una institución, puedo apretar control y elegir dos instituciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces puedo elegir de pronto Sacaba, ¿sí?, puedo elegir tal vez acá. Ya, entonces, como ven, puedo comparar entre tres, entre dos, digamos, ¿no? Entonces, eso me permite este trabajo. Sí, vamos a ir viendo, ya en la siguiente clase vamos a ir trabajando con lo que es el Power BI, vamos a ir viendo también otras herramientas que ya empezamos a utilizar cuando gestionamos los datos, ya en analítica de datos. Entonces, bueno, vamos a ir trabajando todo eso para poder tener un mayor complemento. Ya, acá vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Sí, como les decía, este módulo es un poco corto, pero los demás módulos sí vamos a necesitar mayor tiempo que vamos a ir aprovechando. Y bueno, simplemente agradecer su participación y nos vemos la próxima clase.